Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado al programa, Antonio de la Cruz, que no habíamos conversado en la semana porque era lunes de carnaval, martes de carnaval, poco flujo informativo. Bueno, esperamos el momento justo, el de hoy. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Siempre un placer estar contigo y la audiencia. A ver, si uno entra en redes sociales va a encontrar múltiples interpretaciones de la visita del general Donovan y de Joseph Umire. O corren o se encaraman, les viene a leer la cartilla, vienen a preparar la salida de Padrino López, vienen a revisar la lista de encargos, qué cumplió, qué no. A ver, señor, usted no cumple, le recuerdo. Y así podemos seguir unos minutos más. ¿Cuál es tu interpretación, Antonio? Mi lectura es que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Donovan, el general, no va a Venezuela a hacer turismo diplomático. Cuando ese nivel, ¿verdad?, se mueve y va a Venezuela, pisa terreno, es porque ya aquí en Washington ya se tomaron las decisiones. Porque esto no fue para una foto, esto es ejecución. Porque hay una diferencia entre ver el mapa en el Pentágono y otra poner botas en la tierra, ya en Venezuela. Y la presencia del FAUSCOM, como se le llama, sugiere para mí una evaluación logística final, verificando las capacidades y el paso previo a la implementación. ¿Por qué? Ubiquémonos en qué han dicho todos: estabilización, recuperación económica, elecciones. En la estabilización se va a hacer a través, en la recuperación se va a hacer, en la estabilización se va a hacer a través de las empresas de petróleo. Y sin seguridad para estas empresas en tierra, no va a venir la inversión. Y sin inversión no hay estabilización. Y sin estabilización no hay transición, entonces. Entonces, el Comando Sur fue a asegurar la seguridad. Y aquí es lo más importante, cuando dije que va básicamente a la parte de estudiar la logística, que es, si vemos todos los elementos, podríamos estar observando que estamos ante la presencia de establecer, ¿verdad?, una base en Venezuela. ¿En qué sentido? En que eso le garantiza poder asegurar lo que necesitan las inversiones. Y esa interacción, si uno se pone a revisar bien, ¿verdad?, ese centro de cooperaciones, plataforma antinarcóticos, como lo quieran llamar, no le van a decir que es la presencia territorial, estaría en El Sombrero, en Guárico. Recordemos que ahí hay una pista que se construyó, ¿verdad?, donde arrancaban los Sukhoi. Y en ese sentido tiene 2.500 metros de pista donde pueden entrar los grandes aviones C-5 con carga. Y además allí, ¿verdad?, los C-17, perdón. Además ahí hay una logística rápida y masiva, una infraestructura que está fortificada porque eran para esos aviones, que lo construyó PDVSA. Un pivote geográfico central y hay cercanía con los nodos de radar. ¿Por qué? Porque el satélite que colocó básicamente Chávez a través de los chinos está ahí también muy cerca, dentro de ahí. Entonces yo lo estoy viendo más como una acción para terminar de cerrar todo el proceso de la estabilización, en la que por eso ni siquiera anunciaron. Ellos hoy en Venezuela no necesitan anunciar ni siquiera la visita, van para intercambiar y fijar las posiciones. Ya va porque, a ver, esto es una noticia importante. O sea, tú me estás hablando de que en Venezuela, Delcy Rodríguez aceptaría que los Estados Unidos colocaran
Se le puede dar el nombre que quieras, tú lo has dicho, una base, un centro de cooperación. Es una base militar en El Sombrero, población del estado Guárico, en el mero corazón de Venezuela. ¿Eso me estás diciendo? Te estoy diciendo eso precisamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mover la flota del Caribe, que lo que me tienen ahí son aviones, ¿verdad? Y tengo puntos de comunicación, de captura de inteligencia. Si yo tengo una base en El Sombrero, no necesito ya esa flota en el Caribe. Esa flota puede ser movida para lucha contra el narcotráfico, para lucha contra la guerrilla, para, con los elementos que están del ELN, de la FARC, ¿verdad? Y como lo señalaste, está en el centro del país. Tendría la base en Puerto Rico, que va a quedar, y estaría en El Sombrero. Y además, recordemos que a quién se desplazan de ahí, a Rusia y a China, que es básicamente está dentro de la geoestrategia actual de los Estados Unidos. Entonces, eso es mucho más, porque si vemos cómo ha ido evolucionando todas las acciones coordinadas, primero inteligencia, cuando fue la CIA. Le dijo, no, aquí los organismos es CIA. Después, la embajadora, la representante, la que va a estar ahí calibrando. Después, en la energía, que quitó también la soberanía sobre el petróleo. Y ahora la seguridad, en términos de la seguridad hemisférica y la seguridad para las empresas petroleras. Entonces, con ese panorama, ya sí es mucho más atractivo para las empresas petroleras estar en Venezuela. Porque si bien es cierto, habían dicho que cada empresa llevaba su propia seguridad con ejércitos privados, pero no. Para llegar a una mejor condiciones las empresas, la presencia de las fuerzas sería más reducida, porque ya la estabilidad controlada a través de DELCI no tiene grupos colectivos ni nada de eso actuando. O sea, yo no estoy ahí para respaldar a un gobierno que monté. No, yo estoy ahí para asegurarle a mis inversiones, al capital que le tiene tanto miedo al caos, ¿verdad?, a la inestabilidad, a que puedan sentirse seguros. Y además le permite en una zona controlar la parte fronteriza, que es algo que tiene que suceder, ¿verdad?, porque es donde se elabora la droga, los laboratorios, y también la parte de la salida a través del Caribe que estarían monitoreando. Ustedes saben que yo suelo conversar, sobre todo con Antonio y con Héctor, previo al día que tenemos una conversación. Y me río porque recuerdo que hoy tuvimos una conversación muy rápida, ambos estábamos ocupados. Me dice, no te preocupes, que hoy vamos a romper las redes y la atención. Claro, pero es que no me adelantó absolutamente nada de lo que está diciendo. Mira, bueno, yo pude... Porque te quería dar la primicia en tu programa. Bueno, porque me la estás dando. Esto no sería una base política, sería un nodo logístico, inteligencia con capacidad de respuesta inmediata. Y esto cambia el equilibrio interno. Por eso es que no hay fotos de la parte venezolana con la parte estadounidense. Claro, porque eso nos ha extrañado mucho. Es decir, con el secretario de Energía hubo videos, fotografías, todo. Y algo que nos hemos preguntado durante todo el día de hoy, y te lo comenté, no hay fotografías oficiales de este encuentro, porque me habría encantado ver la cara de Diosdado Cabello cuando están discutiendo, mira, llámalo como tú quieras, un nodo de inteligencia, un nodo de logística de la fuerza de los Estados Unidos en el mero centro del corazón de Venezuela. Me encantaría haber visto la cara de Padrino López y de Diosdado Cabello. Con razón, Diosdado no hizo programa ayer.
No, por supuesto, después de eso, ¿cómo justifica todo lo que él ha venido argumentando? Si aquí ya o sea, ¿qué ocurre cuando la seguridad, no solamente energética, entra en esquema tutelado? Eso redefine realmente el poder real. O sea, Delcy, Padrino, Diosdado, Jorge, pasarán a la historia terriblemente, muy mal. Van a quedar, pero muy mal, en un periodo donde todo lo que defendieron y que hablaron tuvieron que hacerlo, ¿verdad? En todos los principios que supuestamente defendían con la revolución bolivariana. O sea, es entregaron ya el sector energético a los Estados Unidos y ahora entregan la parte militar, la seguridad, la soberanía. ¿Cómo queda en términos de la historia? No hay personajes en la historia pasada nuestra en esa condición. Antonio, quedan como los traidores que son. Hoy leía... Exactamente, lo dijiste, los traidores de la nación. Ojo, los traidores de la nación bolivariana, de los traidores a Hugo Chávez Frías, a Nicolás Maduro, los traidores de un proyecto que vendieron a los venezolanos en un momento para hacer exactamente todo lo contrario a lo largo de todos estos años. Ni bienestar para el pueblo, ni soberanía. Es decir, pudiéramos acumular, digamos, en una cartilla lo que no han cumplido. Pero el mote de traidores, con esta visita, no se la pueden quitar. Hoy leía a Eva Gollinger, ¿recuerdas? Esta abogado neoyorquina que fue asesora internacional de Chávez, alguna vez de Maduro, y colocaba en X un post con las fotografías de Donovan llegando y de Laura Dogu y de Joseph, y decía, recibiendo a estos personajes con los brazos abiertos es el colmo. Es que... Bueno, pues, ella está diciendo ahí, es el colmo de la traición. Eso es lo que está diciendo ella ahí, ¿ok? Básicamente. Porque ella los conoce muy bien a ellos también. Claro, convivió muchos años en Venezuela entre ellos. Se relacionó absoluta y totalmente con todos. Lo que uno se pregunta, Antonio, ¿qué negociaron? ¿O qué han negociado los Rodríguez, Padrino, Diosdado, para aceptar todo esto? ¿O para ir negociando todo lo que estamos viendo? Negociar un poder no estar en una cárcel en Nueva York. Porque Padrino, bueno, los tres, o sea, Delcy misma tienen una causa abierta aquí en Nueva York. Todos tienen causas abiertas en Nueva York, y lo que negociaron después de haber visto a Maduro, como lo que sucedió, ¿verdad?, con Maduro, que fue rapidísimo y sin bajas para los Estados Unidos, demostraron que tenían esa capacidad. Y entonces ese ejemplo los tiene muy atemorizados. Entonces, más bien piensan, aceptemos las condiciones, sobrevivamos, jugamos con el tiempo, ganemos tiempo, para ver si pueden, en una acción política aquí en los Estados Unidos, que saben que los ciclos son de 4 años, pueda cambiar el viento, pero esto no va a cambiar. Esto está ya como política de Estado. Aquí va a ser difícil, porque todavía a Trump le faltan 3 años. Sí, sí. Así pierda en las midterm elections. Claro, lo que lo limita a la midterm es no irlo a bombardear. Pero todas estas acciones que están ocurriendo siguen ocurriendo. O sea, porque son políticas de Estado. Claro, pero además de que recuerdo también que con la llegada de la encargada de negocios de Laura Dogu, se había dicho que primero se iba a establecer en Colombia y luego, cuando las condiciones fuesen seguras, iba a llegar a Venezuela. Y aterrizó en Venezuela un buen día, nos sorprendió a todos y llegamos a conversar y analizar que esto podía seguramente acelerar las cosas. Bueno, yo creo que lo que hemos visto a partir de su llegada es precisamente el aceleramiento de acciones
que hemos venido viendo. Y hay una figura que no quiero saltarme en tu análisis de hoy, porque si algo distingue a Qatar, y eso es lo que hemos aprendido, es que Qatar es el eje negociador, por lo menos el que se ha planteado. En Qatar se han negociado muchas cosas y el primer ministro de Qatar llegó hace 2 días a Venezuela. De eso hay fotografía, Delcy lo recibió. Delcy lo recibió, disculpen, en el Palacio de Miraflores. Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Al día siguiente aterrizó el general Donovan. ¿Alguna relación, Antonio? Totalmente. Los cataríes son el gobierno de los aliados de los Estados Unidos para las negociaciones. Recordemos que ahí se hicieron las negociaciones con los talibanes en el primer gobierno de, ¿cómo se llama?, de Trump. Ahí hay una base militar grandísima. Ellos conversan cuando necesita los Estados Unidos con los iraníes, con los grupos, recordemos que hablaban también con Hezbollah a través de Qatar. Y no sé si tú recuerdas, pero los cataríes son el fiador de Delcy en términos políticos. Quienes abogaron también por Delcy para que estuviera en la transición y manejara este esquema fueron los cataríes. O sea, el gobierno de Qatar trabajó esta solución con los Estados Unidos, planteando a Delcy. Cuando uno ve que llega el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro a Venezuela, fue a ajustar los acuerdos que tienen firmados, que en la que ellos son garantes. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Pueden ser muchos, pero especulando. Han tardado mucho con la ley de amnistía, han querido jugársela ahí. Bueno, porque la sociedad civil, por lo que sea. Pero eso es algo que está acordado a través de la hoja de ruta que tienen firmada. Entonces él fue, básicamente, a recordar que hay compromisos que no pueden, porque es que es Qatar, la credibilidad de Qatar como garante. Y por eso llegó, se reunió y se regresó. Y después llegó y a lo mejor le dijo, y a lo mejor él anunció, fíjense que viene, a lo mejor él fue el portavoz, lo dijo ahí para que no, porque no fue público la llegada del general Donovan. Entonces, bueno, van a venir y entonces todo esto está amarrado. Qatar no fue allá a buscar inversiones, no, ninguna, cero. Porque más bien recordemos que una de las cuentas donde se está depositando el excedente de la venta de las exportaciones petroleras es en Qatar. Claro, sí. Consciente de... Entonces, no, llegó el que le dice a Delcy, los Estados Unidos es tutelado. El otro le dice, mira, acuérdate que yo soy el fiador, ¿no? No me vayas a dejar mal. Porque yo no quiero perder la relación mía. ¿Por qué? Porque Qatar tiene abajo al monstruo de Arabia Saudita, que nunca se han llevado. Entonces, concha, no me vayas a dejar mal porque mi alianza con los Estados Unidos es precisamente para contener un poco a los sauditas. Claro.